Hola, hola, estimado estudiante. Bienvenido una vez más a lo que es el Rincón de la Ciencia. En esta oportunidad te traigo un asombroso tema que tiene que ver con el calor. Un poquito vamos a ver en esta oportunidad lo que es termodinámica, explicado desde la ley cero, que es con la que comienza este interesante tema. Comenzamos. Muy bien, déjame entonces explicarte un poco a qué se refiere la ley cero de la termodinámica. Antes de comenzar a estudiar precisamente esta fabulosa ley, primeramente tenemos que entender qué es la termodinámica. La termodinámica es la ciencia que estudia el movimiento del calor, teniendo en cuenta que el calor es una forma de energía. En otras palabras, el calor se puede transferir de una situación hacia otra situación o de un cuerpo hacia otro cuerpo. Muy bien, entonces, anteriormente los científicos idearon varias leyes. Tenemos la primera ley de la termodinámica, tenemos la segunda ley de la termodinámica, que también se le conoce con el nombre de entropía. Tenemos la tercera ley de la termodinámica. Y por último, pues tenemos la ley cero de la termodinámica, que también se le conoce como el equilibrio térmico. Muy bien. Ahora, para comenzar, quiero que analicemos esta primera imagen que tenemos acá. Tenemos un vaso que se está llenando de agua. También tenemos lo que son cubitos de hielo. Pero ¿qué está sucediendo? El hielo se está derritiendo en este cubito. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos hielo en un vaso y le agregamos agua a temperatura ambiente? Bueno, el hielo comienza a lo que es derretirse y a volver a su estado inicial, que era un estado líquido. Pero, ¿cómo se da la transferencia ahí? Se da del hielo al agua, que está en lo que es de forma natural, o sea, que no está ni caliente ni está fría, o se da de lo que es el ambiente hacia lo que es el recipiente. Bien, eso es lo que vamos a descubrir primeramente en lo que es este tema. Pues tú te darás cuenta de que la transferencia de calor se da de los cuerpos más calientes a los cuerpos más fríos. Y esa es la forma como se transfiere la energía. ¿Por qué? Porque no se habla de ausencia de calor, sino que se habla de transferencia de calor. Muy bien, vamos a seguir entonces. Vamos a ver, ¿cuál es la temperatura de tu cuerpo? ¿Sabes que con unas cuantas décimas que aumente la temperatura de tu cuerpo puedes tener síntomas de alguna enfermedad? Esto sería de 37.8 grados Celsius o de 37.9 grados Celsius. Si llegas a 40 grados Celsius, dice que estás para el hospital. Por eso debes leer con atención los siguientes contenidos, hacer los ejercicios y aprender más sobre lo que es la ciencia física. Bien, hay que entender, ¿verdad?, que la temperatura normal del cuerpo es de 37 grados. Pero, ¿qué sucede? Cuando la temperatura del ambiente, que por lo general es más elevada que la temperatura de nuestro cuerpo, lo que sucede en nuestro cuerpo es que comenzamos a sudar. Entonces, ¿por qué sudamos? Esa es la pregunta del millón. Sudamos para mantener lo que es nuestro cuerpo pues en su temperatura de equilibrio. El sudor actúa como una forma de sensor para que nuestro cuerpo no se sobrecaliente
y no poder llegar a estas temperaturas tan peligrosas que pueden hacer incluso que convulsionemos. Entonces ahí tenemos a una persona que está con un termómetro. Recordemos de que el termómetro es el instrumento que nosotros utilizamos para poder tomar la temperatura de nuestro cuerpo. Muy bien. Bien, dice que la ley de cero de la termodinámica. Si los cuerpos A y B están en equilibrio térmico con un cuerpo C, entonces A y B están en equilibrio entre sí. Ok, ¿qué significa esta situación? Esta situación nosotros lo podemos llamar como una situación de analogía, una situación análoga. Es decir, estamos haciendo una comparación para poder comprender una situación sobre otra. A esto también se le conoce en ciencias como lo que es la deducción. Si nosotros deducimos que el cuerpo C está en equilibrio térmico con A y B, entonces significa que A y B también se encuentran en ese equilibrio térmico. Entonces, científicamente a esto se le conoce como deducción. Muy bien, si en el depósito A tenemos agua fría y en el depósito B tenemos agua caliente y dice que lo combinaste en un depósito C, entonces la temperatura de A va a aumentar y la temperatura de B va a disminuir y el conjunto adquirió una temperatura promedio en C. A esto último nosotros le vamos a llamar equilibrio térmico y esto está representado en la siguiente gráfica o en el siguiente dibujo. Tenemos los dos recipientes con diferentes grados de temperatura. Tenemos este cuerpo que tiene 75 grados Celsius y tenemos este otro cuerpo que tiene 5 grados Celsius. Muy bien, se transfiere energía del cuerpo 1 al cuerpo número 2 y acá en lo que es la temperatura final vamos a tener una temperatura promedio que no va a ser ni de 75 ni de 5 grados, sino que va a ser una temperatura promedio que más o menos puede andar en una temperatura de 40 grados, porque al final esta temperatura va a adquirir la temperatura ambiente. Muy bien, vamos ahora con lo que son las escalas de temperatura. La temperatura es proporcional a la energía cinética media de las moléculas de un cuerpo. Es decir, lo que mide la temperatura es el movimiento de lo que son las moléculas en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro cuerpo con temperatura elevada o nuestro cuerpo caliente, ¿qué sucede? Que todas las moléculas que se encuentran en nuestro cuerpo se comienzan a agitar más y eso es lo que mide la temperatura a través del instrumento que ya habíamos mencionado antes llamado termómetro. Entonces, la temperatura depende de la velocidad de las moléculas y es independiente de la masa total de nuestro cuerpo. Muy bien, entonces aquí hay que entender que la masa de nuestro cuerpo no tiene nada que ver, sino que lo que tiene que ver es el movimiento en sí de las moléculas para poder nosotros tener lo que es la temperatura. Muy bien, se manejan tres escalas de temperatura, lo que es la escala Fahrenheit, lo que es la Celsius y lo que es la Kelvin. Pero en el sistema internacional, la unidad fundamental para la medición de la temperatura es el Kelvin. Muy bien, vamos a analizar entonces lo que es la escala centígrada o también llamada escala Celsius. Dice que la graduación de los termómetros de la escala centígrada
podría extenderse por debajo de los 0 grados y por encima de los 100 grados. 0 grados lo vamos a considerar como el punto de fusión del hielo, pero es más conocido como el punto donde el agua y el hielo están en equilibrio térmico. Y también tenemos lo que son los 100 grados, que también se le conoce como el punto de ebullición. A esto también se le conoce como el punto donde el agua y el vapor están en un equilibrio térmico. En ambos casos dice que la presión la vamos a tomar como de una atmósfera. Muy bien, y aquí tenemos lo que es la imagen. Tenemos que el hielo, que es el punto de fusión del agua, va a tener una medición en esta escala de 0 grados Celsius. Pero cuando ponemos a hervir el agua y pasa de su estado líquido al vapor de agua o al estado gaseoso, pues entonces vamos a decir que el agua ha alcanzado lo que es los 100 grados Celsius y por ende pues lo vamos a conocer a este punto como el punto de ebullición. Entonces tenemos los dos puntos del agua, el punto de fusión, que es el hielo, y el punto de ebullición, que es el vapor de agua. Muy bien, entonces ahora vamos con lo que es la escala Kelvin. Dice que la escala Kelvin es la utilizada en el sistema internacional. Esto te lo mencioné en la diapositiva anterior. Este sistema, al igual que el Celsius, posee 100 subdivisiones entre el punto de solidificación del agua con el punto de la evaporación del agua que se encuentra en estado líquido. ¿Cuál es la única diferencia? Que el punto cero en la escala Kelvin va a ser de 273.15 y el punto de ebullición va a ser de 373.15. Ahora bien, dice que fue considerado así por el científico William Thomson, conocido también en el mundo científico como Lord Kelvin, creador de la teoría del cero absoluto, que consiste en que existe un punto en que la materia puede encontrarse en su estado mínimo de presión y volumen. Entonces, Lord Kelvin consideró el punto de fusión de 273.15 y el punto de ebullición de 373.15 porque él consideraba que a esa temperatura la materia, o sea, el estado de la materia, iba a tener sus puntos más bajos de presión y de volumen. Eso era lo que consideraba Lord Kelvin. Por eso en la actualidad a lo que es los Kelvin se le considera como la unidad fundamental de la medición de la temperatura. Muy bien, continuando con el tema, vamos a ver la otra escala de temperatura que es la que nos hace falta, que es la escala Fahrenheit. Dice que el sistema de medición de temperatura en la escala de Fahrenheit se basa en el uso del punto de fusión de una mezcla de agua y hielo y el cloruro de amonio. Fahrenheit dice que dividió su escala en 12 partes y cada parte en 8 subdivisiones, por lo que el punto de fusión del agua coincide con el punto o el valor de 32 y el de ebullición es de 212 en esta escala. Y aquí tenemos pues la imagen de Fahrenheit. Entonces, Daniel Gabriel Fahrenheit hizo esta escala de temperatura y por lo general esta escala de temperatura se utiliza en el sistema inglés. Por eso es que en los Estados Unidos, que son los que tienen pues el sistema inglés, si ustedes pues han visto noticias que están enmarcados en lo que es la temperatura, el ambiente y todo lo que ahí representa en una noticia, pues ustedes van a observar
que la medición de la temperatura en los Estados Unidos, cuando se toma lo que es el tiempo, o cómo va a estar, ¿verdad?, lo que es el clima en ese país, pues lo hacen a través de la escala Fahrenheit. Muy bien, entonces llegamos a lo que es las escalas de temperatura. Dice que para medir la temperatura existen lo que son los termómetros en sus diferentes escalas. Tenemos los termómetros que miden en Celsius, ¿verdad?, o grado o escala de centígrados. Y tenemos también termómetros que miden en Fahrenheit, o también llamados grados o escalas Fahrenheit. Y tenemos los que son los termómetros que se ocupan mucho en el laboratorio, que miden lo que son los Kelvin. Dice que las relaciones para convertir entre escalas son las siguientes. Tenemos lo que son las fórmulas. Si yo quiero, por ejemplo, encontrar de Fahrenheit a Celsius, pues utilizo la siguiente fórmula, donde dice que grado C es igual a 5 sobre 9. Colocamos lo que son los grados que están en Fahrenheit, menos 32, y ahí vamos a obtener la temperatura que se encuentra en Fahrenheit en Celsius. Ahora, si queremos saber de Celsius a Fahrenheit, pues vamos a utilizar la fórmula grados F o grados Fahrenheit igual a 9 quintos. Entre paréntesis colocamos los grados Celsius que nos presenta quizás algún ejercicio, qué sé yo, y le sumamos los 32, y así nosotros vamos a poder obtener lo que son los grados Fahrenheit, pasándolos de Celsius a Fahrenheit. Si tenemos grados Celsius, pero queremos saber a cuánto miden en Kelvin, pues entonces colocamos K va a ser igual, o Kelvin igual, a los grados Celsius más 273.15. Y ahí nosotros vamos a obtener lo que son los grados Kelvin. Ahora, si nosotros queremos obtener de Kelvin a lo que son Celsius, pues entonces vamos a utilizar la fórmula de grados Celsius igual a Kelvin menos 273.15, que son los grados Kelvin. Bien, continuando con lo que es el tema, vamos a hacer lo que es un ejercicio demostrativo. Bien, dice, en una ciudad, la temperatura ambiental de 27 grados Celsius, luego de 4 horas, el termómetro marca 27.8 grados Celsius. Expresa el cambio de temperatura ambiente en grados Fahrenheit. Bien, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la diferencia de temperatura. Por eso el ejercicio nos presenta dos pasos. En el primer paso vamos a encontrar el cambio de temperatura, y en el paso número 2 vamos a transformar de grados Celsius a grados Fahrenheit ese cambio de temperatura. Entonces, para encontrar el cambio de temperatura, nosotros sabemos de que delta T pues significa cambio de temperatura, que va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Muy bien. Al hacer la resta, pues, de 27.8 menos 27.0 nos da 0.8 grados Celsius. Y esa es la diferencia de temperatura que se da en las 4 horas. Una vez teniendo este dato, pues pasamos a hacer lo que es la conversión de grados Celsius a Fahrenheit, utilizando la fórmula. Los grados Fahrenheit son igual a 9 quintos, entre paréntesis colocamos lo que son los grados Celsius más 32. Entonces solamente colocamos o sustituimos el dato de los grados Celsius en el lugar que corresponde, y colocamos 9 quintos, entre paréntesis 0.8, que es la diferencia de temperatura que acabamos de encontrar anteriormente, más los 32. Esto va a ser igual a 33.4 grados Fahrenheit. Entonces el incremento de temperatura fue de 33.4 grados en la escala Fahrenheit, ya convertida. Muy bien, continuando con los ejercicios, vamos a ver un ejercicio demostrativo número 2. Dice que expresa en grados centígrados el siguiente valor de temperatura, 104 grados Fahrenheit. Nos está pidiendo que pasemos los grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces utilizamos lo que es la fórmula de los Celsius, que es igual a 5 novenos
entre paréntesis colocamos los grados Fahrenheit menos 32. Al colocar lo que son los datos ya en la fórmula, pues simplemente ponemos los 104 grados Fahrenheit en el lugar que corresponde y decimos que 5/9 es igual a 104 grados Fahrenheit menos 32, y al hacer pues el proceso en la calculadora pues vamos a obtener un valor de 40 grados. Entonces, en resumidas cuentas, pues podemos decir que 104 grados Fahrenheit equivalen a 40 grados Celsius.